Hermanos, buenos días. Saludo en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé si han puesto atención a la canción mientras pasaba la cena del Señor, íbamos cantando una canción. No sé si lo han cantado con el entendimiento y meditando en la canción. La realidad, ese es mi mensaje, hermanos. Si han entendido la canción, van a entender mi mensaje. Porque todo lo que he hablado en la canción es lo que vamos a hablar hoy de Hebreos, capítulo 8, del 1 al 5. Así que, hermanos, nos ubicamos en Hebreos, capítulo 8, versículo del 1 al 5. Muy bien, vamos a orar, hermanos. Amado Dios, te damos gracias por permitir que estemos reunidos un domingo más. Gracias, Dios, por cuidarnos durante la semana. Gracias, Dios, también por eh, cuidar nuestra vida espiritual. Gracias por alimentarnos cada día también de tu palabra. Y gracias, Señor, porque has permitido que estemos esta mañana aquí reunidos como iglesia para adorarte, para alabarte, para servirte, Señor. Y pedirte en esta mañana que seas tú quien estés dirigiendo este mensaje, Señor. Y seas tú quien a través del mensaje estés tocando los corazones también y nos ayudes a servirte mejor y nos ayudes a vivir una vida digna, una vida victoriosa, una vida gozosa en ti, Señor. Dejamos este momento en tus manos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, Hebreos capítulo 8 del 1 al 5. Yo le he titulado, hermanos, a mi mensaje en esta mañana, así: Dios en su gracia ha provisto un sumo sacerdote en nuestro peregrinaje a la tierra prometida. Muy bien, verso 1, vamos a leer, hermanos, acompáñenme ahí, en sus Biblias también. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, aquel que se sentó a la derecha del trono de la majestad en el cielo, el que sirve en el santuario, es decir, en el verdadero tabernáculo levantado por el Señor y no por ningún ser humano. A todo sumo sacerdote se le nombra para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también tenga algo que ofrecer. Si Jesús estuviera en la tierra, no sería sacerdote, pues aquí ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas en conformidad con la ley. Estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia y sombra del que está en el cielo, tal como se lo advirtió a Moisés cuando estaba a punto de construir el tabernáculo. Asegúrate de hacerlo todo según el modelo que se te ha mostrado en la montaña. Dios, en su gracia, ha provisto un sumo sacerdote en nuestro peregrinaje a la tierra prometida. Eh, Quizás como introducción quisiera contarles un poco de la historia de Israel. Es una historia ya conocida que habla mucho también en Hebreos. Eh, Israel estaba de esclavo en Egipto, ¿no? Y el Señor les había prometido un libertador. Después de muchos años, Dios cumple su promesa y envía a Moisés a sacarlos de la esclavitud de Egipto, ¿no? Y al final Moisés saca al pueblo y algo interesante va a pasar en los 40 años de su peregrinaje en el desierto. El Señor les había prometido una nueva tierra, pero tuvieron que pasar 40 años de su vida para llegar hacia allá. Y en esa trayectoria de su camino, en el desierto, obviamente, Israel, si estudiamos en el Antiguo Testamento, vemos que se encontraron en muchas pruebas, muchas tentaciones, muchos peligros también. Pero el Señor tenía que guiar a su pueblo a la tierra prometida.
Entonces, para ello el Señor había provisto de leyes, ¿no? A Moisés se le da las leyes, los 10 mandamientos. ¿Para qué? Para que su pueblo pueda vivir en santidad y pueda vivir de acorde a la voluntad del Señor. Dios proveyendo leyes hasta llegar a la tierra prometida. Pero como sabemos, el pueblo de Israel siempre fue desobediente, siempre fue rebelde y constantemente desobedecía al Señor, constantemente caía en pecado. Pero Dios siempre es un Dios, hermanos, lleno de gracia, lleno de amor, que al final, aparte de proveer la ley, Él decide venir a morar ahí con su pueblo y ordena a Moisés para que hagan un tabernáculo. No voy a hablar mucho de ello, esto Johnny ha compartido bastante la semana pasada, ¿no? Y provee un tabernáculo, dice Moisés, hazme un tabernáculo, yo voy a venir a morar ahí en medio de mi pueblo. Igual, el pueblo de Israel siempre seguía en desobediencia. ¿Y el Señor qué hace? Provee también de sacerdotes, de sumos sacerdotes, con el único objetivo de presentarle al pueblo sin pecado delante de Dios. Con su trabajo de los sumos sacerdotes, el Señor les da órdenes a ellos también, y era su trabajo era no presentar sacrificios, presentar ofrendas a favor del pueblo, para que sean perdonados sus pecados, porque la ley realmente condenaba al que practicaba el pecado, y era la muerte, ¿no? Entonces el Señor, vemos ahí nuevamente proveyendo eh, para que el pueblo de Israel pueda llegar a la tierra prometida. Y eso pasó 40 años en el desierto y más años más después viene Cristo, ¿no? Y hoy en día, hermanos, es lo mismo. En el Antiguo Testamento, para el pueblo de Israel, Dios había provisto sumos sacerdotes. Y en el Nuevo Testamento, hermanos, ya cuando viene Cristo, Dios, hoy en día también Dios ha provisto para su iglesia un sumo sacerdote. Nosotros también estamos en ese camino como el pueblo de Israel en un desierto hasta llegar a la tierra prometida. Hay tentaciones, hay pruebas, hay peligros. Entonces el Señor, nuestro Dios, nos ama tanto que Él ha provisto también un sumo sacerdote para el cual nosotros podamos llegar eh, hacia el cielo. Y ese sumo sacerdote, hermanos, está sentado, dice la Biblia también en Hebreos, a la diestra del trono de la majestad, ¿no? O sea, ese sumo sacerdote ahora está en el cielo mismo, guiándonos hasta llegar a la tierra prometida. Entonces, hermanos, en este capítulo 8, algo que debemos entender es que el autor de Hebreos no está hablando a esos judíos incrédulos que no habían aceptado a Cristo. No está hablando quizás a esos cristianos, a esas personas, disculpen, que no han aceptado a Cristo, sino está hablando a cristianos ya que han conocido a Cristo, a cristianos que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. O sea, a nosotros, ¿no? Para nosotros también es este mensaje, porque está hablando directamente a cristianos. Y hermanos, este capítulo 8 también de Hebreos, ese es el corazón de la carta. El autor lo que está haciendo aquí es recogiendo los hilos de casi todo el capítulo 7 y de versículos más atrás para explicar lo importante. O sea, en otras palabras, hermanos, Hebreos, el capítulo 8 es la razón principal por la que fue escrito Hebreos. Quizás, hermanos, podemos olvidar todos los mensajes. Estaba escuchando su mensaje de Johnny, no vine la semana pasada. Dio bastante información sobre los sacerdotes, sobre el santuario, sobre Melquisedec. Y ha habido mensajes más atrás también. Mario hizo un resumen de Hebreos también. Y quizás, hermanos, ya hemos olvidado. O quizás nos hemos estado confundidos. Y el autor de Hebreos está pensando en eso. De repente la iglesia aún no entiende o está confundida con tanta información que se nos está dando. Y él quiere centrarse solamente en este capítulo 8.
haciendo un reencuentro de todo, un resumen de todo, lo principal, ¿no? Entonces, es importante, hermanos, poner atención para ver qué es lo que el autor nos quiere hablar en este capítulo 8, por qué es tan importante, por qué es el corazón de la carta. Entonces, el primer punto, hermanos, yo le he puesto Cristo, el sumo sacerdote perfecto, Hebreos 8, del 1 al 2. Dice así, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Eh, el punto principal. Es interesante cómo empieza este capítulo. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos viendo, que hemos estado estudiando, que nos ha compartido el Johnny la semana pasada. ¿Alguien recuerda algo por ahí? Que Jesús es superior a Melquisedec, ¿no? Eh, ¿Cómo? De la misma clase, ¿sí? ¿Qué más? Superior, ¿no? Sí. Eh, sí, hermanos, eso es lo que Johnny nos ha estado enseñando la semana pasada, ¿no? Que tenemos un sumo sacerdote que viene de Melquisedec, ¿no? Que no tenía genealogía, decía él, ¿no? Porque es eterno, ¿no? Que tenemos un sumo sacerdote que no muere, ¿no? Que es eterno, no como los demás sumos sacerdotes que murieron, ¿no? Todos han muerto. Aarón ya no existe ahora, ¿no? Que tenemos un sumo sacerdote sin pecado, ¿no? No como los sumos sacerdotes levitas que tenían que ofrecer sacrificios por sus propios pecados, ¿no? Que tenemos un sumo sacerdote que dio su vida una sola vez para siempre, ¿no? Para perdón de pecados. Eh, y eso es lo contrario de los sumos sacerdotes levíticos, ¿no? Que tenían que traer más bien ellos su ofrenda, un cordero, ¿no? Sin defecto para perdón de los pecados del pueblo. Entonces, y es lo que está diciendo aquí el autor de Hebreos cuando dice, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, o sea, que es superior, que es perfecto, que es mejor que el sacerdocio levítico, ¿no? Y no solo eso, sino que también nuestro sumo sacerdote dice que se sentó a la diestra del trono de la majestad. Eh, y sigue hablando ahí, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Qué quiere decir ello? Los sumos sacerdotes, hermanos, de la antigüedad, entraban una vez al año al lugar santísimo. Entraban una vez al año a la presencia misma de Dios. Pero dice que estos sumos sacerdotes entraban haciéndose muchas purificaciones, porque si entraban con pecado, ya no salían, ¿no? Dice la historia que a veces se los amarraban, ¿no? Con una soga, porque si morían ya se los jalaban, porque nadie podía entrar al lugar santísimo, porque era la morada de Dios. Y es más, separaba el lugar santísimo del lugar santo, un velo, ¿no? Y solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año a ofrecer la ofrenda por el pecado del pueblo, ¿no? Y cumplía su ritual y volvía a salir de la presencia del Señor. Y así era sucesivamente todos los años, ¿no? Y durante los días también, si de repente el pueblo pecaba, siempre llevaban su ofrenda. Pero el sumo sacerdote entraba una vez al año en la presencia de Dios, al lugar santísimo. Todos los años era su trabajo del sumo sacerdote. Eh, ¿Y qué contraste con nuestro sumo sacerdote de hoy en día, que es nuestro Señor Jesucristo, que está en el cielo? Dice que Él se ha sentado eh, en el trono de la majestad, ¿no? O sea, lo que quiere decir el autor es que Dios ha aceptado su ofrenda de Cristo, ¿no? Ha aceptado su ofrenda de Cristo y
ha sido aplacada la ira de Dios, ha sido complacida la ira de Dios, entonces ya no es necesario que ahora este sumo sacerdote perfecto entre al año tras año a presentar la ofrenda por el pueblo, por nosotros. Ya no es porque el Señor lo ha aceptado, se ha complacido y se ha sentado en el trono de la majestad. O sea, hermanos, todo está completo. La obra que Cristo ha hecho aquí en la tierra fue una obra completa. Su sacrificio fue completo. Y es por eso que Dios lo recibió arriba en el cielo. No sé si ustedes recuerdan cuando Jesús, después de que había muerto, resucitó y ya se junta todo el pueblo, todos sus discípulos, y él se va a despedir, ¿no? Y se va al cielo. Entonces ahí dicen algunos comentaristas que el Señor Dios lo estaba aceptando a Cristo allá arriba, ¿no? Y los discípulos, la gente se quedaron mirando, ¿no? Quizás de repente estaban pensando en ese mismo, eh, de ese mismo, desde esa misma época de los sacerdotes, ¿no? Ahora lo aceptarán a Jesús arriba. ¿Será su sacrificio perfecto o de repente Dios lo va a rechazar? Y se quedaron mirando ahí hasta que aparecieron los ángeles y le dijeron, Él ha ido al cielo, ¿no? Pero va a volver otra vez. Entonces, y eso es lo que nos quiere dar a entender aquí el versículo cuando dice, aquel, aquel que se sentó a la derecha del trono de la majestad en el cielo. O sea, en otras palabras, se terminó los rituales. Es por eso, hermanos, que nosotros cuando pecamos no podemos, no traemos nuestro corderito, ¿no? Porque ya se terminó los rituales. Ya Cristo ha cumplido la ley, ¿no? Ya Cristo eh, ha satisfacido la ira del Padre y ahora Él es la majestad, dice eh, Hebreos. ¿Qué quiere decir ello? Que ahora Él es el Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que está sentado arriba y está intercediendo por cada uno de nosotros, que Él está abogando por cada uno de nosotros. O sea, cuando tú cometes un pecado, Cristo está arriba intercediendo por ti ante el Padre, para que te perdone y para que vuelvas nuevamente a tener la comunión con Él. Y eso es algo maravilloso, hermanos. Realmente a mí me hacía meditar en ello y me hacía pensar en mi vida misma, ¿qué he hecho yo para que Dios me ame tanto? ¿Qué hemos hecho? Y si miramos nuestras vidas, solamente vamos a encontrar pecado, nada más. Orgullo, egoísmo. Vamos a encontrar solo nuestro yo. Y si miramos nosotros nuestra vida, nuestro camino a la tierra prometida, es lo que vamos a encontrar. Pero Dios nos ama tanto, hermanos, que Él ha enviado un sumo sacerdote para no desviarnos del camino, para guiarnos y llegar al cielo. Hermanos, en Él estamos seguros. En Él la salvación no se pierde, porque su obra es perfecta. Por eso Romanos dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez. No hay nadie, porque la obra es perfecta. No era como los sumos sacerdotes levitas, ¿no? Es perfecta. Y el verso 2, hermanos, sigue hablando y dice, y al que sirve en el santuario, es decir, en el verdadero tabernáculo levantado por el Señor y no por ningún ser humano. Está arriba en el cielo, ahora sentado en el trono, en la majestad, Rey de Reyes y Señor de Señores, intercediendo por nosotros. Pero no ha terminado ahí su ministerio, dice el autor, sino que ahora Él está sirviendo en su ministerio. Él está, como decir, Él está trabajando arriba en el cielo, ¿no? Como les dije antes, Él está ahí intercediendo por nosotros, porque ese es su trabajo del sumo sacerdote.
Ya no presentando ofrendas, sino Él ahora está intercediendo, porque Él se ha presentado una sola vez y para siempre. Él está intercediendo por cada uno de nosotros en la presencia misma de Dios. Y eso, hermanos, debe llenarnos de orgullo, un orgullo sano. Y eso, hermanos, debe darnos las fuerzas para servir mejor. Yo no sé si entiendes eso. O sea, que tenemos un sumo sacerdote perfecto que está intercediendo por nosotros en el cielo, día a día. ¿No? De repente el pueblo de Israel podía gloriarse en esa época, porque los gentiles eran despreciados en ese tiempo. De repente ellos podían decir, mira, nosotros tenemos un templo de oro. No, mira, nosotros tenemos sacerdotes. Mira nuestras ropas con perlas, porque esos eran sus ropas de los sumos sacerdotes, tenían perlas. ¿No? Pero nosotros podemos decirle, yo tengo a Jesús, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Tú adorarás aquí en la tierra, pero yo tengo a Jesús, a quien intercede por mí desde el cielo. Y eso es algo maravilloso, hermanos, y eso nos debe animar a seguir nuestra vida cristiana. Ya no llevando una vida en egoísmo, ya no llevando, hermanos, una vida de pensar en nosotros mismos, ya no llevando una vida materialista, sino nos debe animar y ayudar a llevar una vida de servicio para el Señor, una vida de agradecimiento al Señor, una vida, hermanos, de dejar todo y servir al Señor, porque Él se lo merece. Una vida, hermanos, de vivir postrado delante del Señor y diciéndole día a día gracias por regalarme la vida eterna. No me lo merecía, pero gracias por darme la vida eterna. Gracias por ser ese sumo sacerdote, que cuando yo peco, ahora el Padre no me va a condenar, sino más bien tú estás intercediendo por mí. Los hermanos, tenemos tal sumo sacerdote que es perfecto. Muy bien, del 3 al 5, el sacerdocio de Jesús es el verdadero. Y dice así la palabra, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado. Este punto es, hermanos, el sacerdocio de Jesús es verdadero. Dice así, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. Eso fue su trabajo, hermanos, de los sacerdotes, de los levitas. Ellos estaban puestos específicamente para presentar ofrenda por el pecado de Israel. Ese era su trabajo. Prepararles al pueblo para que vivan en santidad para el Señor. Y eso es lo que hacían todos los años. Y ese era su trabajo del sumo sacerdote. Presentar el sacrificio por el pecado, ¿no? Ese es algo esencial para los sacerdotes. Y Jesús, hermanos, presentó ofrendas, presentó su ofrenda y esa ofrenda fue superior a las ofrendas de los sumos sacerdotes levitas, ¿no? ¿Por qué? Porque Él se ofreció a sí mismo. Y eso es lo que dice el verso 3, porque todo sacerdote que es constituido por el Señor debe presentar ofrendas. Entonces, si Cristo es sumo sacerdote, Él tenía que presentar una ofrenda, un sacrificio. Pero Él, hermanos, no presentó un cordero, no llevó los corderitos como lo hacían los sumos sacerdotes, sino dice la Biblia que Él se ofreció a sí mismo como sacrificio, como el cordero. Es lo que dice Juan, ¿no? He aquí el cordero de Dios que quita el pecado.
Entonces, hermanos, ahí vemos a Cristo cumpliendo la función como sumo sacerdote, presentando la ofrenda por el pecado. Entonces, es superior porque Él mismo se presentó como ofrenda, como sacrificio, perfecto en expiación del pecado. Entonces, hermanos, y sigue hablando el versículo, es necesario también que tenga que ofrecer algo, ¿no? Y como les iba mencionando, los sumos sacerdotes, pues, ofrecían corderos, y Cristo ofreció su vida una vez para siempre por nuestros pecados. Entonces, hermanos, es por eso que Cristo, eh, su sacerdocio es verdadero y es mejor que de los levitas, porque dio su vida por sí mismo. Y también, hermanos, otro punto es que es mejor porque Él presentó, Él es mejor porque Él tiene un tabernáculo mejor, ¿no? Y dice así el verso 4. Así que si estuviese sobre la tierra, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te mostró en el monte. Eh, Así que, hermanos, si Cristo estuviera en la tierra, no sería sumo sacerdote, ¿no? Por eso él tiene un tabernáculo mucho mejor. ¿Por qué? Porque Jesús, hermanos, no está calificado para servir en el sacerdocio terrenal, porque no cumple los requisitos que, que demandaba Dios a la tribu de Leví. Dios había dicho que los sumos sacerdotes tenían que salir de la tribu de Leví, tenían que venir de la tribu de Leví. Y Jesús no era de la tribu de Leví, no, Jesús era de la tribu de Judá. Entonces él no podía cumplir ese sacerdocio aquí en la tierra. Y esa es una de las razones, y las otras de las razones dice el versículo también que porque habían aún sacerdotes que estaban ofreciendo ofrendas de acuerdo a la ley del Señor. Entonces, para que haya otro sumo sacerdote, primero tenía que morir ese sumo sacerdote que estaba en esa época presentando las ofrendas por el pueblo. Entonces, y aún estaban vivos, y el Señor no podía, no estaba calificado para servir en el sacerdocio de la tierra. Nuestro Señor Jesucristo no estaba calificado, hermanos, para servir de acuerdo a la ley de Moisés, ¿no? Eh, y sigue hablando el versículo, hermanos, ahí también, y dice, ¿no? Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Este es algo interesante, hermanos, que habla aquí el autor de Hebreos. En esa época habían sumos sacerdotes, estaba el tabernáculo, pero dice que solamente era una figura y sombra de las cosas celestiales. Entonces es como que era una copia de lo que se iba a venir más adelante. Entonces, hermanos, no es que el tabernáculo que Dios había ordenado a Moisés que hagan, no es que no servía, sí servía, hermano, sino que solamente era una copia para enseñar al pueblo de lo que iba a venir más adelante, ¿no? De lo que iba a venir más adelante cuando Cristo venga y forme el nuevo pacto, ¿no? El nuevo sacerdocio. Pero, hermanos, sí, Jesús es el único que está calificado para servir en el sacerdocio celestial, que es superior al sacerdocio de los levitas de esa época, ¿no? En Éxodo 25:40, ahí nos habla un poco del tabernáculo, cómo es que Dios ordena a Moisés que hagan el tabernáculo. Y vamos a ubicarnos, hermanos, en Éxodo. Éxodo 25:40.
Está Dios, hermanos, aquí hablándole a Moisés, dándole las órdenes sobre cómo debería ser el tabernáculo. Y Jesús, y Dios termina diciéndole esto: procura que todo esto sea una réplica exacta de lo que se te mostró en el monte Sinaí, ¿no? Estaba Moisés, y ahí el Señor le había mostrado, dice, cómo hacer el tabernáculo. Y quizás, hermanos, aquí un paréntesis: yo no sé qué le mostró Dios a Moisés. ¿Será que le mostró una maqueta? Le dijo, mira, cómo esta maqueta hace el tabernáculo. ¿Qué es lo que vio Moisés ahí? ¿Qué es lo que le mostró el Señor? Yo pienso, hermanos, que, que lo había mostrado a Cristo, a la obra de Cristo, al sacerdocio de Cristo. Yo pienso ello, hermanos. Yo pienso que Moisés vio eh, algo espiritual en el monte Sinaí. Y el Señor le dijo, hazlo exactamente, ¿no? Haz una réplica de lo que acabas de ver, hazlo como lo que yo te he enseñado. Entonces, hermanos, lo que estaban haciendo aquí en la tierra el sacerdocio levítica, solamente estaban cumpliendo lo que el Señor les había ordenado, y estaban realizando sus deberes en una figura, en una sombra de lo que se iba a venir más adelante. Y eso, por eso es que la razón, hermanos, que el sacerdocio de Cristo es mejor, el santuario de Cristo es mejor, porque es el verdadero, ya no es la copia, sino es el verdadero. Los hermanos, nosotros ya no adoramos en un santuario que es copia, sino en un santuario verdadero que ahora está en el cielo, ¿no? Y eso, hermanos, es algo maravilloso eh, que nos debe llenar de gozo. Entonces, hermanos, por lo tanto, hay un templo celestial, ¿no? Que sirvió como modelo para el templo y el tabernáculo terrenal. El ministerio de Jesús como sumo sacerdote toma lugar, hermanos, en el templo ya celestial, no en una figura, no en una sombra construida en la tierra. Entonces, hermanos, ¿cómo te anima al saber que nosotros no servimos a una copia del tabernáculo, sino al verdadero? Yo pienso que, por ejemplo, tienes una foto de tu hijo, ¿no? Pero fuiste a la librería y sacaste una copia, por si acaso se pierda la original. ¿A qué lo vas a cuidar más? ¿A la copia o al original? Al original, ¿no? Yo manejo moto, yo siempre saco copias a mis llaves porque pierdo. A la original lo cuido, lo tengo ahí bien guardadita, porque es la original, ¿no? Y las copias se los paro perdiendo. ¿Y cómo te anima, hermano, a ti ahora que tú adoras al tabernáculo, ¿no? Al original, que tú tienes el sacerdocio original, no a la copia? ¿Cómo te anima? ¿Cómo te anima al saber que Cristo pagó con su muerte para que tú seas limpiado y perdonado de tus pecados? Quizás antes el pueblo de Israel seguía pecando porque, bueno, tengo aquí 1000 corderos. Pues tengo bastante, voy a seguir pecando, ya lo llevo al Señor, ¿no? Pero hermanos, Cristo ha dado su vida. ¿Tú crees que merece que sigas pecando? ¿Tú crees que vale la pena que sigas desobedeciendo al Señor? Él ha dado su vida por ti. ¿Cómo te anima al saber ello? ¿Cómo te anima, hermano, al saber que nuestro sumo sacerdote está intercediendo por nosotros en el cielo? No es un sacerdote terrenal que está aquí en la tierra, no es una copia. ¿Cómo te anima?
que ahora Él está arriba en el cielo intercediendo por ti. ¿Cómo te anima al saber que nuestro sumo sacerdote es Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Y cómo te anima al saber que tenemos un sacerdote que es perfecto? Haciéndolo más personal, ¿cómo te anima que tú tienes ese sumo sacerdote que es perfecto? ¿Cómo te anima? No sé, hermano, ahora que sabes que tenemos ese sumo sacerdote perfecto, ese sumo sacerdote que intercede por nosotros arriba en el cielo, ¿vas a seguir ahí sentado? ¿Vas a seguir enfocado en las cosas materiales? ¿Vas a seguir faltando a tu iglesia? Yo creo, hermanos, que debemos vivir postrados ante Él y sirviéndole con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Debemos vivir agradecidos porque nuestro Señor Jesucristo lo hizo todo. Nosotros no hemos hecho absolutamente nada, hermano. Lo que merecíamos era la muerte, porque somos pecadores, dice Romanos. No hay nadie que sea justo. Pero Cristo murió por ti. Él lo hizo todo. No tienes tú que andar cumpliendo la ley o obedeciendo la ley. Claro, como cristianos debemos hacerlo, pero no para la salvación. Cristo te lo ha regalado la salvación. Y no solo te lo ha regalado, sino que Él está cuidándote ahí, protegiéndote ahí para que llegues a la tierra prometida. Eso debe animarnos, hermanos, a servirle cada día más, a dar nuestro tiempo cada día más para el Señor. Entonces, hermanos, para ir terminando en conclusión, yo quisiera leer Hebreos 4:16. Y sería muy bonito, hermanos, que lo memoricemos este versículo, Hebreos 4:16. Dice así: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Así que, hermanos, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Vamos a orar. Oh Señor Jesús, gracias te damos por esa obra maravillosa que tú hiciste en la cruz. Ayúdanos a valorarlo cada día, tu evangelio. Ayúdanos a meditar cada día en el evangelio, Señor, ya que ahí está todo tu amor, está toda tu misericordia hacia la humanidad pecadora. Gracias, mi Señor Jesús, porque ahora tú intercedes en el cielo por mí. Gracias porque ahora eres nuestro sumo sacerdote perfecto. Y eso nos llena de orgullo, de gozo, de paz, Señor, porque no estamos solos. Tú estás con nosotros, mi Señor Jesús. Gracias por amarnos tanto y perdónanos si de repente hemos estado siendo egoístas, no hemos estado viviendo, hemos estado teniendo vidas dignas en santidad, Señor, hacia ti. Perdónanos, pero ayúdanos de hoy en adelante a servirte y a vivir para la gloria tuya, mi Señor. Amén.